Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, según nos estés escuchando, y a la hora que nos escuches, recibe un saludo de parte de nosotros, acá de este lado del programa La Unidad es Posible. Recuerden que ya llevamos 3 programas en donde estamos planteando no solamente una hipótesis, sino una factibilidad, una realidad, una posibilidad. Por eso nuestro programa entrevista diálogo con uno de los, podríamos decir, mentores, que para mí, ya a lo mejor muy propia mi comentario, pero no solo de uno, sino de muchos, es uno de los más expertos acerca de la unidad, ¿no? De la unidad en el caso, ahorita estamos hablando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo y estamos pues analizando, entrevistando a Dimitri Salas con su libro, este libro que todos lo debemos de tener, todos aquellos que pues de alguna manera practican o tienen la confesión de fe que tienen es cristiana, porque cristianos son todos los que creemos en Cristo y estamos buscando la unidad en este punto, ¿no? Y creo que la unidad es un principio universal, un valor universal que siempre nos va a traer la paz. Y pues como la Organización Mundial por la Paz es un organismo mundial, global, donde cultiva la cultura de la paz, tiene como sus ejes principales el buscar la paz a través del diálogo, ¿no? Y a través de varias actividades que realizamos. Y una de estas es precisamente ahora en tiempo de pandemia a través de entrevistas, diálogos, entrevistas, diálogos. A veces son más diálogos que entrevistas, a veces son preguntas directas. Y en esta ocasión, que es la segunda, pues tenemos nuevamente con nosotros a Dimitri Salas. Dimitri Salas es un sacerdote franciscano de Chicago, Illinois, y como su principal idioma no es el español, es el inglés, tenemos también una traductora para que a veces cuando se le atora, que yo le digo que nunca se le atora, ¿no? A veces nuestra compañera Rosa ahí se queda como esperando, pero porque ya ha aumentado el español y no solamente aumentado, sino que está siendo cada vez más eficiente su español. Pero también le damos la bienvenida a Rosa primeramente. Ella es una enfermera profesional, no sé si estaré diciendo bien este concepto, pero es una muy buena enfermera de allá del área de Chicago. Bienvenida, Rosa. No sé si tienes conectado tu micrófono. Aquí estoy para servirles si me necesitan y si no, siempre es un honor estar en la conversación. Muy bien. Sí. Ella es de Guanajuato, ¿no? Querétaro. Ay, señor, ya la andaba confundiendo de estado. Bueno, pues ahí cerquita, son vecinos. Sí, somos. Bueno, y con nosotros está Dimitri Salas. Bienvenido nuevamente. Gracias. Es un placer estar contigo y con con todos ellos que están mirando. Bienvenidos a todos y espero que este tiempo estará un tiempo bien poderoso y llena de revelación de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy adentro y a través del cuerpo de Cristo. Muy bien. Bueno, como decía, ahora yo me presento. Tendría que haber presentado primero, pero soy Ricardo Valdés. Algunos más me conocen por Ricky Valdés, pero ya me estoy cambiando el nombre ahora como Ricardo Valdés. Ya es más de adultos, ¿no? Y pues soy delegado de la Organización Mundial por la Paz en el estado de Sonora. Es un privilegio trabajar por la paz,
promover la paz, la cultura de la paz. Y parte de la cultura de la paz es precisamente buscar la unidad. Y buscar la unidad en todos los sectores, ¿no? En el empresarial, en el familiar y, ¿por qué no?, en la fe, ¿no? En la fe y en la fe, en este caso, en esta ocasión, la fe cristiana, que estamos aquí con Dimitri Salas. ¿Cómo te gustaría que te dijéramos? Padre, Padre Dimitri, o cómo? Bueno, vamos a veces le voy a decir quieres? Dimitri. ¿Cómo quieres? Dimitri, Soy un hermano, soy un humano. con el Los humano, tres. Dimitri. O sea, esa estuvo buena. Bueno, pues empezó. ¿Iba a comentar alguien? Bueno, ya venimos con unas preguntas muy interesantes la vez pasada, hablando sobre la unidad, ¿no?, del cuerpo de Cristo, buscando la factibilidad, la posibilidad, ¿no? Buscándolo, es posible. Y recuerdo que parte de lo que nos decía Dimitri la vez pasada, que la posibilidad descansa como fundamental en que Jesús dijo y oró por la unidad. Y yo me atrevería a decir, no sé qué tan exegéticamente correcto estoy, pero que él oró algo más que unidad. Oró por ser uno. Sí. Y ser uno es algo más fuerte que la unidad, porque el estar juntos, pues sí, habla de que podemos, por ejemplo, yo puedo estar juntos con un africano, con un asiático, con un europeo, con un americano del norte, del centro y del sur de América, pero no pensar o no creer lo mismo, ¿no? Y estar unidos. Esa es la unidad, ¿no? Vamos a trabajar por un fin. ¿Cuál? La paz, vamos a suponer. Para que la guerra cese en tal lugar, nos unimos de diferentes creencias, de diferentes nacionalidades, lenguas y colores de piel. ¡Oh, qué bonito! Pero cuando lo credo, que es en ese caso como Jesús, el fundamento, su evangelio, y eso ya hay algo más de profundidad, ¿no? Eso lo veíamos la vez pasada. No sé si quieras comentar algo de eso, Dimitri, o le continuamos. A ver, tu micrófono. No, está bien. Es que hay una diferencia, como ya dijiste, hay una diferencia entre ser uno y estar juntos. Por ejemplo, diferentes personas se pueden unirse para una causa, pero no quiere decir que son unos. Aún espiritualmente, el diablo y sus ángeles tienen unidad. ¿Sí? Tiene unidad, sí. Pero no es posible decir que mal, por ejemplo, un espíritu mal es una cosa o es unido, es uno con Dios. No, porque hay dos diferentes dos agendas diferentes. Pues unidad es una cosa que demuestra que varias personas o varias clases de grupos, etcétera, pueden estar en un proyecto, una obra o una cosa sin conflicto. Pero no, es algo diferente decir que son unos. Unos es uno es una calidad de esencia, de cómo es uno, no estar uno, ser uno. Es una naturaleza. Bien dicho, bien dicho. Sí, muy bien. A nivel global, porque me he dado cuenta, el martes tuve una reunión donde pues no era tan había una cortina de vitrales. Veo que, empezando a leer tu libro, ya lo leí hace mucho, pero es más, lo he leído varias veces y lo tengo ya no solamente subrayado, sino muy, muy, muy subrayado, ¿no? Muy demasiado subrayado y con notas y todo. Y veo y leo que muchos de los que escriben tu reseña al principio
son personalidades que yo las he conocido en otros libros o son escritores y son de confesión distinta a lo que llamaríamos protestantes, hay católicos también. Y a diferencia de algunas personas que critican el que tengamos, por ejemplo, si yo soy católico, hay personas, me ha tocado que dicen no te debes de juntar o mezclar con de otras confesiones, aunque sean cristianas, en este caso evangélicos o protestantes, porque te vas a mezclar, usan la palabra mezclar. Y a veces a los que trabajan por la unidad, como que les acusan de sincretismo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el sincretismo y la unidad del cuerpo de Cristo? Una buena pregunta, una pregunta bien inteligente y bien importante. ¿Por qué? Y es una pregunta que abordo, I address, ¿es correcto, Rosa? Sí, perdón, porque van pegadas estas dos preguntas. ¿Cuál Sí. es la diferencia entre sincretismo y la unidad del cuerpo de Cristo? Sí. Y la otra es o no es sincretismo trabajar por la unidad del cuerpo? Es la parecida nomás. Sí, sí. Dos lados del mismo Moneda. peso. No, es que abordo este asunto indirectamente en el primer capítulo del libro. Y otra vez, como hice la vez anterior, voy a contestar la pregunta con una pregunta. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es que hemos llegado al punto de identificar la unidad? La unidad que es un concepto bíblico, ¿no? Es como ya dijimos, es algo para que Jesús mismo oró. Y también está mencionado, por ejemplo, con Pablo, el apóstol en Efesios, acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo hemos llegado al punto de identificar la unidad con sincretismo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Pues, primero de todo, es que tal vez suene algo noble o valiente, que queremos proteger la fe, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces, mi percepción esa es evidencia de sacar a conclusiones prematuramente, conclusiones basadas en una presunción. Y conclusiones y presunciones que son convenientes, pero no necesariamente son precisas, accurate. ¿Es correcto? Precisa. Precisas, sí. Déjame explicar lo que quiero decir. Es muy conveniente inmediatamente concluir que automáticamente un movimiento hacia la unidad obviamente es sincretismo. Sincretismo es combinar o mezclar cosas que no tienen que no deben estar juntos. ¿Ok? Sincretismo. Una creencia que no pertenece a otra creencia y el deseo de mezclarlos todos para que no sé qué. Pero es conveniente inmediatamente, es correcto decir, brincar a la conclusión, to jump to a conclusion. Ok, brincar Saltar a la conclusión. Ok, sí. Pero no es lógico. De hecho, es ilógico. ¿Por qué? Porque la razón que unos cristianos, no todos, pero unos cristianos piensan que la unidad es el mismo del sincretismo es una presunción que nosotros obviamente tenemos razón y los otros obviamente no. Otra vez, una presunción que aún no es lógica. Y esa es una presunción que existe no solo entre católicos y protestantes, sino también entre protestantes y protestantes.
Y resulta que aún los protestantes no pueden resolver sus asuntos o sus diferencias doctrinales. Total que tenemos como, ¿cuántos miles de iglesias protestantes? Muchos. Okay. 33,000. Ay, Dios. Y cada uno dice, oh, nosotros tenemos la razón que ustedes no tienen. Pues. La verdad. Sí. Una perspectiva alternativa es esto. Y con esta perspectiva podemos basar nuestro movimiento a unidad. El perspectiva es esto. La unidad no implica un comprometer de la verdad. Repito. La unidad no automáticamente implica un comprometer de la verdad. En unos momentos voy a explicar por qué mucha gente piensa así, pero no es. ¿Por qué? En un movimiento de reconciliación y hacia la unidad, un movimiento verdadero cree que la verdad importa. La verdad es igualmente importante como la relación entre uno a otro. Y por cierto, eso es la posición de la Iglesia Católica oficialmente. Por ejemplo, en mi libro yo escribo acerca de el cardenal Ratzinger, que antes de ser papa es Benedicto, ¿es correcto? Benedicto XVI. Sí. Y él antes de ser papa, él estuvo how you say in charge? ¿Acargado? Al cargo. ¿A cargo? Al cargo de... Al cargo de la Oficina del Vaticano de Doctrina y la Fe. Ok, pero él rechazó un estilo de ecumenismo que intentaba superar la división negociando diferencias como si la verdad fuera una cuestión de diplomacia y no una cuestión de verdades divinamente revelada. Él rechazó esa manera de actuarnos. Unas otras citaciones importantes. Juan Pablo II en 1995 escribió un encíclico, una enseñanza oficial para que sean uno. Fue el título. Y allí dice, el amor a la verdad es la dimensión más profunda de una auténtica búsqueda de la plena comunión entre los cristianos. Fíjense, el amor a la verdad es la dimensión más profunda. Y luego en el mismo documento habla acerca de una visión de la unidad que presenta todos las exigencias o requisitos de la verdad. Pues oficialmente nuestra posición como católicos es que la verdad importa. Bueno, pero la unidad, y hay muchas otras citaciones, pero si es verdad, y yo creo que sí, es verdad, la unidad que honra y que buscamos no va a pasar a través de guerras teológicas solo. No. ¿Cómo va a pasar? A través de diálogo, como ya mencionaste, diálogo con confianza uno a otros. Eso es porque es mucho más fácil creer que, no vamos a buscar a la unidad porque obviamente es sincretismo. No. Mucho más fácil sacar conclusiones inmediatamente, estereotipos
estereotipos acerca obviamente nosotros tenemos la razón y los otros no. Mucho más fácil. Y yo tengo una historia que quiero compartir con ustedes, que es real, pasó a mí. Estuve en una reunión grande de una pastora que conozco bien en Chicago, muy popular, es como una madre de la fe. Y me estaba en un cuello, como así, y en un punto me acercó una mujer y me dijo ella, yo tengo que confesarte algo. ¿Qué digo? Pues dije, cuando yo te veía, primeramente, vistiéndote con el cuello, inmediatamente yo te juzgué, ¿es correcto? ¿Juzgué? Yo te juzgué, inmediatamente yo te puse en una caja, una categoría que él no es él es religioso, no es un católico, Y dice ella, inmediatamente el Espíritu Santo me convenció en mi corazón, ella dice, diciéndome, tú no sabes nada acerca de él. Tú no sabes nada. Wow, digo, ok, pues recibí su arrepentimiento serio, bien hermosa, fue un momento hermoso. Y luego le pregunto, ¿y de qué iglesia? ¿Dónde tienes compartirismo, cristianismo? Dice, oh, yo soy parte de la iglesia de Apóstol John Eckhart. Pues yo y dice, aún soy parte de su ministerio profética. Yo soy un profetesa de su ministerio. Ay, digo, pues yo tengo más información compartir contigo. Yo conozco a John Eckhart personalmente, número uno. Número uno, no solo lo conozco, pero yo he escrito un libro y él lo leyó. Y terceramente, no solo él lo leyó, pero él Un resumen. él escribió un resumen acerca del libro, dice ella. ¡Ay! Y pues tuvimos mucho gozo en que las sorpresas del Señor. Y dice ella, yo quiero profetizar sobre ti. Y wow, me dio la palabra acerca de cosas que ella no pudo saber acerca de mí, de mi corazón, de mi ministerio. ¡Wow! Un momento bien poderoso, bien poderoso. Todo eso porque el Espíritu Santo convenció acerca de su prejuicio, vamos a decir, su prejuicio. Cuando ella lo vio. Bueno, mucho más fácil, ¿no? Estar en nuestros pensamientos, mucho más fácil generalizar en nuestras experiencias con otros tipos de cristianos. Y escribo en mi libro, quiero leer algo a ustedes que explica bien. ¿Por qué lo hacemos como cristianos? Es que aquí, hemos fracasado en cierto nivel al no lograr acercarnos al otro con confianza y mente abierta. Más bien hemos obrado con el temor de que al oír abiertamente la postura del otro de alguna manera esto pudiera destruir lo que nosotros más apreciamos como creyentes. ¿Basado en qué? En un temor. Y temor no pertenece a nuestro Dios. No. Confiar el uno en el otro y en Dios mientras Él trabaja en el proceso es difícil y nos hace vulnerables. Significa que quizás debamos admitir el error de nuestros
filtros y que quizás tengamos que aprender el uno del otro en lugar de aprender sobre el otro. Es mucho más fácil escudarnos en nuestros propios prejuicios. Wow. Eso es. Y luego, otra vez Benedicto el XVI escribió acerca de eso. Él dijo, eso fue el error de la Reforma. A los dos lados de la cortina de vitrales, a la parte de los católicos y también los protestantes, nos pusimos ocupados en demostrar que ustedes estén equivocados. Fue nuestro propósito. Y este propósito fue creado por la sospecha que ahora hemos aceptado como algo natural. Pero esta es la visión y esta explica la conexión no la conexión, explica la diferencia entre unidad y sincretismo. Dice otra vez Juan Pablo II para que sean uno. Cuando se empieza a dialogar, cada una de las partes debe presuponer una voluntad de reconciliación en su interlocutor, una voluntad de reconciliación de unidad y verdad. En otras palabras, a tener confianza que los dos lados, en la parte de los protestantes, en la parte de los católicos, tenemos que llegar al punto que podemos confiar que los dos de nosotros están buscando la verdad. No somos enemigos, somos ellos que están buscando la verdad. Y luego, este es el desafío, a poner confianza en el poder reconciliante. ¿Es correcto? El poder reconciliador de la verdad. La verdad que viene del Espíritu Santo. Las Escrituras lo llama el Espíritu de verdad. Y la verdad tiene un poder en sí misma. Tiene un poder de atraernos y reconciliarnos si lo busquemos todos juntos. Y si creamos eso, bueno, pero si no lo creamos, estamos atascados en división. Wow, qué increíble respuesta. Gracias, Dimitri. Una pregunta que sonará tonta para mí porque yo sé la respuesta, pero no es para mí, es para mucha gente. Tú hablas de cristianismo, pero eres católico. Sí. Entonces, porque mucha gente allí afuera del internet, cuando oye cristiano, se refiere a evangélico o a protestante, ¿no? No es un insulto protestante, es un término que se ha acuñado, ¿no? Pero y como que el mismo católico, por ignorancia, no sabe que son cristianos. Exacto. Es un ejemplo de lo que he estado diciendo, que es una conclusión a que brincamos inmediatamente. Pues en mi experiencia, ellos que se llaman a sí mismos cristianos no son católicos. Y ellos, a la parte de los protestantes, a veces, a ellos que se llaman a sí mismos católicos, ellos no son cristianos. ¿Qué? Yo soy un cristiano. Yo soy un católico. Yo soy que yo soy. Y Dios sabe que soy un cristiano nacido nuevo en la misma manera que un protestante. Porque hay solo un Dios, solo un bautismo, solo un Salvador, solo un Espíritu y solo una salvación. Y no es diferente. Yeah. Pero como dijiste bien, Ricardo, es que no hemos sido educados. ¿Qué? Educados.
Educados o enseñados. Sí, sí, sí. El propósito de escribir este libro es demostrar, por ejemplo, que en el fundamento del cristianismo no hay sincretismo entre, aún a lo menos, entre protestantes, evangélicos, protestantes y católicos, porque ya existe un acuerdo acerca del mensaje de salvación. ¿Hay otras diferencias? Por supuesto, pero en el nivel del fundamento somos iguales y lo demuestro a través, no de mi opinión, sino a través de las creencias y las enseñanzas y la tradición oficial de la Iglesia Católica. Y por eso me imagino, eso es lo que atrajo la recomendación de padre Raniero Cantalamessa, que ahora es un cardenal, que era el predicador del Papa tras como 20, creo 20 o más, no, más que 20 Más años, de 20 como años. 40 años, 40 años. Y él lo aprobó diciendo que este libro representa la verdad. Él es una persona que vive en el Vaticano, que conoce al Papa personalmente y los papas pasados personalmente. ¿Qué pasa aquí? No, es que él está obviamente bien educado, pero él sabe bien las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, que obviamente en muchas veces el resto de la Iglesia no conoce, Exacto. desafortunadamente. Muy Sí. bien, Pero gracias. es el tiempo para educarnos, Ujú. para aprender, para recibir revelación. Porque la verdad es importante. Y si vamos a edificar una unidad que es verdadera, obviamente hay que basarlo en la verdad. Muy bien. Bueno, mientras era estudiante, porque algunos lo saben, pero yo estudié en un seminario católico también y estudié, me faltó 1 año y medio para terminar totalmente todo y estudié toda la filosofía y la filosofía es una base muy buena, un fundamento muy bueno, si lo quieres ver humanísticamente, ¿no? Y la antropología cultural o la antropología filosófica nos enseña acerca del sincretismo. El sincretismo es dañino, como decías, voy a hacer un hincapié nomás, es dañino porque no genera identidad. Sería emocional y sentimentalmente Sí, es lo sí, máximo. sí, sí, sí. Imagínate, dice la Ujú, gente, emocional, sentimentalmente. ujú, Voy a ponerlo muy básico, ¿no? Para que lo ujú. podamos entender todos. Imagínate Sí. una licuadora gigante y le echamos lo bueno del catolicismo, lo bueno de todas las denominaciones del mundo, del budismo, del musulmanes, de todo, y le aplastamos ahí, que sale el súper espiritual. Porque hoy hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia del superhombre, de un solo orden, una sola religión, un solo esto, un solo todo, y más fácil. Aquí nos dejamos Ujú, de guerras, ujú. pero no, porque lo que sale de esa licuadora no te lo vas a querer comer, como si le echaras, hay una película ahí se me vino a la mente una película de Arnold Schwarzenegger donde le echaba pizza, cerveza a la licuadora y se lo tomó y según él se hacía fuerte. No te vas a querer tomar eso. No, ¿Por qué? no, Porque eso no claro. va a generar una identidad. Y lo que Sí. necesita el mundo de hoy, en todas las áreas, en cualquier área, y filosóficamente te lo digo, no te lo digo ni siquiera como un cristiano, sino filosóficamente te digo, no va a generar una identidad. Lo que se necesita es identidad. Ujú, Sincretismo no genera identidad en ninguna empresa ujú, económicamente funciona y tendrá éxito si hay de todo, ujú, ¿no? ¿Qué ha pasado con las economías del mundo? Le meten esta corriente y luego esta corriente y y truena. ujú, ujú. Entonces, ahí es muy bueno eso. Y estabas hablando del cardenal Reiniero Cantalamessa.
Y él dice de tu libro, o dice en el resumen donde dices que él lo aprobó, hay una frase que me llama la atención, dice, estamos buscando y trabajando en el cuerpo de Cristo para una plena reconciliación y colaboración entre los creyentes. ¿Qué es una plena reconciliación y colaboración de los creyentes? ¿Cómo lo explicarías? Sí, sí, sí. Sí, pues hay dos maneras. Obviamente, emocionalmente podemos decir, oh, una reconciliación. Es como una exageración, ¿sí? Pero el cardenal, sí, el cardenal es más inteligente que eso. Yo me imagino que él está refiriendo acerca de una clave en el trabajo de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque hay dos conceptos, aún adentro de la iglesia hay dos conceptos de la unidad. El primer concepto es una unidad que es no más que espiritual. Okay. Es que, por ejemplo, todos que son nacidos de nuevo, todos que siguen a Cristo y está lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ellos son unos porque el mismo Espíritu vive en cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Pero es una unidad que es invisible. Invisible. Ok, claro. Si no tenemos unidad invisible, no tenemos unidad. Claro. Pero hay una dimensión aún más profunda, y eso es la dimensión que es visible. ¿Qué es más profundo? ¿Demostrar unidad invisible o demostrar unidad que es invisible y visible? Visible. ¿Okay? Hubo un movimiento en los primeros siglos del cristianismo que se llamó gnosticismo. Gnosticismo, sí. Gnosticismo, sí. Fue de los filósofos que pensaban que la realidad es lo que no se ve. Sí, y Dios, obviamente Dios no se ve, sí, entiendo. Pero Dios creó el mundo para un propósito. No fue un accidente, como los gnósticos pensaban y enseñaban. No. Fue parte de su naturaleza, parte de su naturaleza a crear algo que es visible. ¿Ok? Podemos decir el mismo acerca del cuerpo de Cristo. Nuestra unidad, porque somos criaturas visibles, que somos grupos visibles, que somos una familia visible, porque existamos aquí en la tierra, no solo en los cielos. No somos aún como individuos. No somos personas que, no somos cuerpos que tienen un espíritu. No, somos espíritus que tienen un cuerpo. Un cuerpo, how you say on purpose? A propósito, con un propósito o a propósito. A propósito del diseño de Dios, pues hace sentido a mí, pues que la unidad del cuerpo de Cristo hay que ser una unidad que es también visible. ¿Cuál clase de cuerpo no tiene unidad visible? Mi dedo está conectado con el resto de mi cuerpo, ¿verdad? Mi dedo no funciona invisiblemente. No. Es parte de su diseño. De su diseño. Diseño. Gracias. Diseño. Sí. Y eso es lo que describo, es una unidad que es plena y visible, como un cuerpo. No solo espiritualmente. Espiritualmente somos en las alturas, no, estamos aquí en la tierra. Y como ya dijimos,
el Señor Jesús oró acerca de esa clase de ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo lo ve. El mundo no ve el Espíritu. El mundo no sabe nada acerca del Espíritu. Muchos del mundo hoy aún no creen en algunas cosas invisibles, pero ellos pueden ver a nosotros. Y cuando tenemos la unidad que no solo es espiritual, sino también es plena y visible como un cuerpo, lo va a atraer su atención. Y yo me imagino que él estaba refiriendo acerca a esa clase de reconciliación, que la reconciliación tiene que ser no solo entre corazones que son invisibles, sino tenemos que actuarlo, tenemos que vivirlo en realidad, en una manera que el mundo puede ver. Y dice, wow, ¿qué está pasando aquí con este grupo de la gente que son diferentes como diferentes clases y de diferentes naciones y denominaciones, etc. Pero actúan y aman a sí mismo como uno. Y obviamente, si queremos influenciar, Influenciar. si queremos influenciar al mundo, vamos a tener que actuar con una colaboración plena, visible. Y esa clase es aún más poderoso que conectándonos mano a mano y cantamos Kumbaya. No. Hay más que eso. Hay Yeah. más que eso. Y cuando eso when it hits us, I don't know how to say that, nos impacta. Cuando nos impacte. Cuando eso nos impacte, el mundo va a verlo. El mundo va a verlo. Y otra vez me imagino que el padre, ahora cardenal, está diciendo que este libro habla acerca de las cosas que necesitamos que tener en nuestros corazones para entrar en esta clase de unidad plena y visible. Wow. Yo soy muy fijado en las palabras, en algunas, ¿no? Pues cuando estudiábamos latín, me acuerdo que pues es una palabra latina, de origen latina, reconciliar, es una palabra compuesta. Compuesta es que está formada por dos, que es volver, y conciliare es concilio, asamblea, reunión. Entonces, cuando las juntas, significa hacer volver a alguien a la reunión. Sí. En el caso del cuerpo de Cristo, no hay supremacía de un lado. Ojo, porque eso lo he visto en el caminar, que dicen, no, pues que vengan a mí y que se arrepientan y a ver si los dejamos entrar. Ahí no hay unidad, ni menos uno. ¿Qué es reconciliar? Reconocer en que fallaste y reconocer en que fallaste y hacer volver para poder ser uno. Sí. No, eso va a ser imposible y por eso hablabas la primera vez de humildad, ¿no? Una de las características, ser humilde. Para estar aquí tienes que tener, para trabajar por el reino, por la unidad del cuerpo de Cristo, tienes que tener dos virtudes: humildad e inteligencia. Porque si eres muy prejuicioso, vas a tronar todo esto. Sí. Y precisamente en tu libro, pues es que casi no yo lo releí, ahora sí, lo releí y no salí ni del primer capítulo, pues porque hay que exprimirlo, ¿no? Ahí cuentas la historia de una pecera, ¿no? Ahorita ojalá puedas explicar para que la gente tenga una idea, los que no han leído tu libro. Cuentas como una analogía, ¿no? De una pecera y dos peces, o un tipo de pez, de un experimento que hicieron, ¿no? Si no los podrías explicar. Y
y ahí mismo una pregunta, ¿cuáles son las dificultades más grandes en la unidad del cuerpo de Cristo? Sí, 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 sí. Pues yo voy a pedirte a hacerme un favor, a explicar solo la historia del experimento porque um, yo creo que en mi español no lo podría, no lo podría hacerlo bien. Pues solo un resumen del experimento, los datos del experimento. ¿Okay? Sí, el pez, ¿cómo son? Ese tipo de pez se llamaba Lucio. Lucio. Es un Lucio. Lucio. Lo pusieron en una pecera donde estaba su alimento favorito de un lado y estaba dividido por un cristal. Ujú. Al principio, el pez Lucio vio a su cena o comida y dijo, pues ya me lo voy a comer y se lanzó y se estrella contra no es espejo, el vidrio, ¿no? El vidrio. Sí, Y lo vuelve a hacer varias veces. Después de varios intentos, los investigadores, los científicos, ven que desiste de hacerlo y le quitan el, el, el vidrio. Ya no tenía vidrio, ya estaba el pececito ahí libre para ser comido, atacado por el pez Lucio, ¿qué sería el tipo de pez Lucio? Pero nunca más se volvió a acercar. ¿Por qué? La conclusión ahí, pues es La conclusión fue que él aprendió que a través de experiencia que él no podría obtener su cena. Solo por experiencia. Pero la realidad en la segunda parte del experimento, la realidad estuvo el exacto opuesto. Exacto. Bueno, ¿y qué es Analogía. la analogía? Es esto. Es que todos que somos nacidos de nuevo, ok, tenemos el Espíritu Santo. Bueno, en la entrevista anterior creo que hemos platicado acerca de Efesios 4:3. Hagan todo lo que pueden para mantener la unidad del Espíritu Vínculo de Santo, unidad. la unidad del Espíritu Santo. Ok, ¿qué quiere decir? Que la unidad del Espíritu Santo es de Él, es como un instinto. Y pues siga la conclusión aquí. Si la unidad del cuerpo de Cristo es del Espíritu, según las Escrituras, y dos, si tenemos el Espíritu Santo adentro, explica perfectamente por qué tantos de nosotros tenemos el deseo, es como un instinto a buscar a la unidad del cuerpo de Cristo. Es algo que viene con el Espíritu Santo. ¿Me explica? ¿Me explico? Sí. Ok, pero como el Lucio hemos aprendido, hemos sido enseñado que no podamos obtener la unidad. ¿A través de qué? Dos cosas. Nuestras experiencias y también a través de, obviamente, enseñadores. Ellos que dicen cosas que nos convencen que esta clase de unidad no es posible. ¿Okay? Total que abandonamos y no creemos que es posible la unidad, como el título de tu programa. Es posible la unidad. Me imagino que muchas de las personas al principio en leer el título del programa dicen, sí, que pues esta conclusión es una conclusión que vino de nuestra experiencia, aprendiendo, no desde el Espíritu Santo, pero de nuestra experiencia. Pues, una de las mayores,
las mayores dificultades es esto. Y fíjense, reconocer y abandonar nuestras creencias o prejuicios en lugar de abandonar lo que es posible, la unidad. Prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Prejuicio es algo que creo basado en mi experiencia o basado en las cosas que otras personas me han dicho. Personas obviamente en que pongo confianza. Prejuicios, ¿ok? Y estos prejuicios pueden seguir siendo una barrera invisible. Una barrera invisible. Y si queremos proceder, si queremos andar, si queremos seguir adelante a la unidad, tenemos que confrontar a esta barrera. ¿Cómo? Como dije, primero reconocerlo, como dijiste bien, con la humildad de al fin decir que quizás, no quizás, es cierto que mi experiencia puede ser restringida, ¿O limitada? ¿Limited? sí, limitada y es subjetiva. Es de mi percepción, o de las percepciones de otras personas. Pero de naturaleza, esa clase de percepción es limitada. No soy Dios, no veo todo lo que existe como existe. Solo Dios sabe esto. Y nuestras percepciones son obviamente limitadas. Pues primero, con humildad, solo reconocer esta clase. Y este es un paso bien grande para muchas personas. ¿Sí? Porque queremos, nuestra carne quiere y nuestro ser quiere a veces siempre siempre creer que estamos que tenemos razón. Admitir que equivoqué es una cosa no muy fácil. Pues no solo reconocerlo, sino también abandonar esas creencias y reemplazarlas con nueva información. Reemplazarlas. ¿Ah? Reemplazarlas. Reemplazarlas, reemplazarlas con nueva información. ¿Por qué? Porque información disipa prejuicios. Información califica juicios. Información informa nuestros prejuicios. Por ejemplo, vamos a salir del mundo de religión o cristianismo. En el caso de prejuicio racial. ¿Es correcto? ¿Racial? Sí. Racial. ¿Qué es eso? Y obviamente en nuestro país tenemos un problema grande con prejuicio racial. Pero prejuicio racial es basado en experiencia. Pero cuando una persona tiene experiencias diferentes que contradicen lo que ya cree, ¡wow! ¡Qué momento! ¡Qué revelación! ¿Sí? Y cuando personas, por ejemplo, descubren que ese grupo de gente es diferente que pensaba, es diferente que me decía la gente en mi vida. Wow, un momento bien grande, un momento grande. Lo mismo es el mismo con relaciones entre grupos en cristianismo. Sí, hay católicos, por ejemplo, que adoran a estatuas, a imágenes, sí, pero no todos. Quizás en tu experiencia, sí, muchos o la mayoría actúan así, pero hay un gran mundo y hay muchos católicos en el mundo. Yo no adoro a estatuas, yo no adoro a imágenes, y hay muchos que son como yo. También al otro lado, obviamente hay protestantes evangélicos que odian a católicos. Y muchos católicos obtienen su percepción acerca de evangélicos, que ellos nos odian, ellos nos... Pues
yo he conocido a muchos, no solo unos, excepciones de la ley, no, muchos protestantes evangélicos que no odian a la Iglesia Católica, que puede evaluar lo que tiene la Iglesia, aunque no son católicos, pero evalúan lo que tenemos y nos respetan. Pues esa información va a disipar nuestros prejuicios. Pues nuevas experiencias y también nuevo, es correcto decir aporte, like input, aporte. Sí. Aportar. Ajá. Nuevo aporte. Este libro es información, digo. 4 capítulos, no más que 4 capítulos, pero yo doy la información acerca de lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Quizás es diferente que lo que tu mamá te dijo, quizás es diferente de lo que tu sacerdote dijo o quien quiera dijo, pero esto tú puedes investigarlo. Tú puedes investigarlo y vamos a descubrir, y vas a descubrir que esto es una cosa, representa una cosa oficial. Solo un ejemplo. La enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que no somos salvos a través de obras. No nos hacemos justos ante Dios a través de obras, sino a través de la fe, de la fe salvífica. Obras tienen una parte, pero las obras no nos salvan. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Bueno, no estoy diciendo, otra vez, no estoy diciendo una cosa incondicional, que todo lo que creen los protestantes es lo que enseña la Iglesia Católica. No. Obviamente hay diferentes, a veces diferentes grandes, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay lugares donde la barrera no existe. Como en el experimento, la barrera no existe ahora. En esta parte de la barrera no existe en el nivel del mensaje de salvación. Y usar este hecho para edificar la unidad a través del diálogo fraternal. Pero me preguntaste acerca de dificultades. Este es difícil. Reconocer mi prejuicio, estudiar y sacar más información para, how do you say, update myself, Para estar al día. Hacerme al día. Para estar al día. Sí. No, toma trabajo, obviamente, sí. Y también la reconciliación relacional es un trabajo bien duro a veces. Como una pareja que está al punto de divorcio. No va a ser fácil a reconciliar, pero es posible. Es posible en un matrimonio que está quebrado. Es posible en división racial y también es posible, unidad es posible, este trabajo es posible en cuanto a la división denominacional. Pero sin este trabajo, sin entrar en estas dificultades, sin cargar esta cruz, la cruz que nos cuesta algo cuando buscamos la unidad del cuerpo de Cristo, no vamos a tener acuerdo de la verdad. Aunque en la vista de Dios, tú tienes la razón y yo no tengo razón. En la vista de Dios, no voy a ver ese hecho si no te tengo confianza en ti. Esta es la clase que es en mi opinión, lo más difícil, la dificultad más grande en este trabajo de unidad. La confianza.
Confianza. Yo he notado, Dimitri, también, porque yo estoy, una de mis pasiones y de mis, más que una pasión, bueno, sí, una pasión y un llamado, ¿no? Es el Sí, trabajo por la unidad. sí, Y ahora que tengo la, la oportunidad y he sido agraciado de alguna manera de participar de la Organización Mundial por la Paz, en lugar de ver como algo antagónico, al contrario, es una plataforma donde podemos llegar precisamente con este mensaje y este diálogo de la paz, porque a mí me duele el corazón. Primero, pues uno tiene que ver lo primero, ¿no? Lo más cercano, lo próximo. Yo no puedo ir a Medio Oriente a unir a los países si en mi país están divididos. En mi país están católicos contra protestantes. sí, sí. No lo sé de oídas, lo sé de experiencia porque fui en un tiempo misionero al sur, no voy a decir en qué estados, pero al sur, hacia el sur, y literal, a Literal. machetazos y a pedradas. Sí, Así, sí. así se arreglan las situaciones. Ujú, ¿Quién es? Y el que tenga más heridos, pues ese perdió. Y ganaron ahora los de este lado y ahora los de este lado, ¿no? Eso es una tristeza tremenda. Eso es ujú. algo que es ya no digamos religioso, sino humano, ¿no? No es considerable como algo humanamente bueno, ¿no? Sí. Y he visto, Dimitri, que la gente cuida como un tesoro su sistema de creencias, aunque esté equivocado. Ujú, ¿Por qué? Pues filosóficamente te lo puedo explicar, decir, porque es parte de la identidad que ellos tienen, aunque sea falsa, pero es la identidad que ellos tienen, ¿no? No han sido enseñados. Y se genera un espíritu religioso en lugar de un espíritu enseñable. ujú, Y ujú. eso en todos los niveles, científicos, económicos. Si Sí, tú sí. estás cuadrado, Ujú, no entrará absolutamente nada. ujú, ujú, Si tienes un espíritu enseñable, ujú, vas a crecer ujú. personalmente Sí, mucho. sí, sí. Y una barrera es a todo lo que nos explicaste tremendo, pero también una barrera es eso. Ujú, Cuidamos el sí. tesorito del sistema de creencias, Sí. ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues se nos está viniendo el tiempo encima y todavía vamos en la pocas, en la mitad de las preguntas. En la página 3 usa la expresión nadar en la misma pecera. Ya vimos el ejemplo, ¿no? De la, de la pecera, del pez lucio y su alimento, Ujú, el otro ujú. pececito, le quitaron la barrera, pero siguió con el prejuicio. No hay barrera, pero sigue el prejuicio. Las peores barreras son las que tenemos dentro y nos ponemos nosotros mismos. ¿Qué estás dando a entender con nadar en la misma pecera? Pues usando la analogía que como el cantito pescador de hombres, Ujú, que somos en una manera que ellos nosotros que fuimos salvos, fuimos peces, pescados y, um, ah, ah, atrapados por la red de Cristo, ¿no? Pero luego es que algo pasó que nos representaba como un desafío en que el Señor, de propósito, on purpose, ujú. Con propósito o a con, propósito. A con- propósito. a propósito, nos puso en la misma pecera. La misma pecera. ¿Qué? Es que nadar en la misma pecera es una expresión o una analogía a decir que tenemos que estar juntos con nosotros en la misma iglesia. No hay dos iglesias, la Mm, tuya y la mía. ¿No? En tu iglesia dicen, y mi iglesia, no, 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 hay un solo cuerpo, dice las escrituras, en más que un lugar.
Y nadar en la misma pecera quiere decir que tenemos que no solo vivir, sino también funcionar y no solo funcionar, pero prosperar en el mismo, ¿la clima o el clima? ¿La clima? El clima. En el mismo clima de todo el resto del cuerpo de Cristo. Y no es algo que puedo decir solo en mi cabeza. Oh, sí, yo soy parte del cuerpo de Cristo. No. Es algo que es una realidad que tengo que vivir en mi corazón. Porque me pone en relación. A propósito, en relación uno con otro. Es el diseño del Señor de la iglesia. ¿Por qué? Porque es obvio. Tenemos un dicho en inglés y voy a dejarlo a Rosa para traducir más o menos bien. Decimos en inglés, none of us have it all together, but together we have it all. Esa traducción es un poco difícil, pero quiere decir no lo tenemos todo hecho, pero juntos lo podemos hacer todo. Sí. Muy bien. ¿Salió? Gracias, Espíritu Santo. Sí. Y eso es lo que, por analogía, es lo que quiero decir, nadar en la misma pecera. No hay dos peceras. Estamos atrapados. Yo contigo, tú conmigo. Todos los cristianos con el resto de los cristianos. Así es. Wow, muy bien. Y ahí mismo también usas una frase que dices acerca de, es en la misma página, en la página 3, dice barreras infranqueables. ¿Qué son las barreras infranqueables en este aspecto, en este tópico? Pues, barreras que son infranqueables en una manera, pero en el espíritu obviamente no hay, ¿verdad? No hay, porque como ya expliqué, la unidad es del espíritu. Pues la unidad del cuerpo viene de él, es parte de su carácter, y cuando pasa la unidad, cuando obtenemos la unidad, es porque él está operando, ¿verdad? Pues parte de lo que recibimos cuando somos salvos es esta parte de la identidad del Espíritu Santo. Bueno, y todo como lo resto que recibimos del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es actuarlo, soltarlo, obviamente con su unción, ¿ok? Pero hay, esto dicho, pues la única clase de obstáculo que es infranqueable es el obstáculo que nosotros ponemos. Otra cita. Espérense. ¿Dónde está? No puedo encontrar. Pues la cosa es que el Espíritu Santo está listo. Él es nuestro paraclito. Él puede hacer que los instintos que tenemos, como ¿cómo se llama? El pez, el lucio, como instintos que es posible obtener. Él puede actuarlo, él puede soltarlo, pero si nosotros nos ponemos en su camino, hará consecuencias eso. Pues como ya expliqué, nuestros prejuicios, a estar abierto a nueva información, a conectar con las enseñanzas oficiales y corregir mis percepciones es primero, pero también hay heridas
que son heridas históricas. ¿Hace sentido, Rosa? Sí. Okay. Sí, sí, sí. Sí, porque estamos en un punto de historia de una familia, y nuestra familia experimentó un dolor, una herida. Los líderes de la Iglesia Católica dejó huérfano a Martin Luther. Y en respuesta a la reforma respondió en amargura. Total que hubo guerras, no solo teológicas ni filosóficas ni de relación, sino también guerras reales, guerras con escopetas y con el derramar de sangre. Literalmente, como ya como explicaste como un ejemplo, Ricardo, aquí en México, ¿verdad? Hay literalmente protestantes y católicos que están luchando, tirando rocas y piedras a sus casas y quemando propiedad. Terrible, cosas terribles. Nos afecta aún hoy. No solo es una historia triste, pues no, todavía estas memorias, how would you say a feud, like a family feud? Pleito familiar. ¿Qué? ¿Cómo? Pleito familiar. Pleito, Pleito. Ujú. pleito familiar. Pertenece continua y continua y continua. Por ejemplo, en el país de Irlanda, hoy sí hay paz, pero ¿qué clase de paz? Todavía hay sospecha y hay tensión entre los católicos y protestantes. ¿Por qué? Porque debido a una cosa que pasó muchos años atrás. Pues aún hoy la barrera infranqueable es no perdonar y no buscar reconciliación de una disputa familiar. Y si no lo queremos, si no lo buscamos, no hay ninguna salida. Y es una barrera infranqueable. Pero si no obtenemos la unidad del Espíritu Santo mismo, que Él nos impulsa en nuestros corazones, como dije, estaremos atascados con una iglesia dividida por una cortina de vitrales. La analogía de la cortina es divisiones como una cortina, como el vidrio en el experimento. Pero fíjense, una cortina que ya nos pusimos acostumbrados. Sí, es una cortina en nuestra iglesia, pues es hermoso, es algo atractivo, es algo de que estamos orgullosos. Pero yo digo, no es. Una cortina de vitrales es un truco del enemigo, un engaño en cuerpo de Cristo para que el enemigo pueda mantener al cuerpo de Cristo en un estado de división, incapaz a transformar a situaciones que necesitas en el mundo, que necesitas no menos que un ejército o una familia unida, plena y visible. El diablo lo sabe. Él lo sabe bien. Ojalá que nosotros cristianos lo sepamos y hagamos algo acerca de sí mismo. Sí. Wow. Pues esto fue la entrevista, diálogo con Dimitri en el programa de Es Posible la Unidad. Y fíjense que, wow, pues estuvo más excelente que el anterior y cada vez vamos más. ¿Cuál es el fin? Porque uno puede decir, oye, ok, estás en esta organización, pero esta organización es religiosa, ¿no? O sea, no tiene religión, no promueve un tipo de religión. Sí, cierto, pero
los problemas no los puedes ignorar. Si los quieres resolver, no los puedes ignorar. Ahí están, ¿no? Una vez fui a la cárcel cuando era estudiante del seminario, iba por 2 años a la cárcel, 1 año a las de mujeres y otro a las de hombres, y los hombres son más sensibles en la cárcel. Y estaba hablando de que necesitamos reconocer nuestros errores para poder salir. Y no sé, fue algo bien impactante porque estaba lleno el auditorio de presos y todos eran inocentes, todos los que estaban allí, todos eran inocentes, me echaron la culpa a mí, me dijeron, me tuvo mala idea el juez y me metió aquí, yo no lo maté, pero mientras yo hablaba, como que le cayó convicción a uno y empezó a gritar desde atrás, pues si ahí está el muerto, ¿para qué digo que yo? Y él veía, entró en un trance, no sé qué, veía al muerto, dice, yo lo maté, yo soy culpable, yo estoy aquí porque soy culpable, y no estaba haciendo algo emocional ni manipulación emocional para que cayera en eso, simplemente cayó la convicción. Entonces, a manera personal, aquí yo lo digo a manera personal, no lo digo como un miembro oficial de la organización, pero a manera personal, yo no puedo ver guerra que en mis manos esté la posibilidad o la factibilidad de llevar paz, de llevar la unidad, de llevar el ser uno, sin que hagamos algo, ¿no? Entonces sería estar metiendo el problema debajo de la alfombra y que ahí se las arreglen solos, y la basura nunca va a ir a la basura mientras esté debajo de la alfombra. Tenemos que confrontar la realidad. Y una de las ideas o de la visión que te invito y te invité es precisamente ver esto. O sea, yo creo que no es promover, eso no es el ser sincretista, ni el promover una doctrina, ni el promover una iglesia, ni ¿cómo se le llama? Se me fue el término. El de autopromoción, o se me fue el término. De crear. ¿Vanagloria? ¿Perdón? ¿Vanagloria? No, de querer hacer como publicidad para una iglesia. Se me fue el término, pero no es eso, no es ni siquiera exaltar a nadie, ni un lado ni otro, es dialogar, entrevistar, encontrar información, fundamento para poder de aquí concientizar de la necesidad de la unidad y de la paz, y de crear cultura de la paz. Crear una cultura de la paz, porque la Organización Mundial por la Paz no juega con la paz. La Organización Mundial por la Paz no está regalando la paz, está verdaderamente haciendo asuntos profundos para traer la paz. Y esto no se juega. Y eso es yo estoy por eso aquí, porque aquí no jugamos a la paz, aquí llevamos, y aunque ahorita estemos por medio del Zoom, pero sé que un día vamos a estar en el campo de batalla, con diálogos, entrevistas y encuentros de paz. Y pues gracias, Dimitri, por darnos toda esta información, y más que información, esta base, porque cuando tenemos algo sólido podemos brincar al siguiente nivel. En el aire no podemos seguir al otro nivel. Con emociones y sentimientos no podemos ir a ningún lado, sino con fundamento. Pues muchas gracias, Rosa, y nos veremos a la siguiente, si Dios quiere. Claro, Dios quiere, ¿no? Pero si está la posibilidad, pues si disculpen las fallas, fueron fallas técnicas al principio, pero aquí estamos de nuevo en el programa, en ese programa que es tu programa, Es Posible la Unidad. ¿Próxima fecha es el día 7 de octubre? No, todavía eso no lo vemos, ¿no, Dimitri? No todavía, pero vamos a investigarlo, sí. Sí, vamos a ponernos de acuerdo en la próxima fecha, y lo vamos a hacer llegar con anticipación. Muchas gracias y nos vemos, pero recuerda que sí es cada mes
Cada mes estamos aquí conectados. Ujú. Bueno, reciba la paz no como sentimiento ni emoción, sino como una realidad transformante Ujú. o un poder que transforma la realidad, la Amén. paz. Amén. Gracias. Amén. Hasta Adiós luego. todos. Adiós. Liz.